Con Clase carga. 6, transformador con carga. Sí, señora, se visualiza. Ok, clase 6, listo. Entonces sí, está ahorita acomodando y colocándole la clase. Me gusta que al menos nos quede así como la secuencia. Que bueno, ya hemos visto lo que era el transformador ideal. Comenzamos con los parámetros de lo que era la caracterización del transformador. Entonces empezamos con lo que era el transformador ideal. Luego empezamos a ver los parámetros del transformador real. Y después de ver los parámetros del transformador real, entonces empezamos a ver, bueno, cómo podemos obtener el circuito equivalente del transformador, y de eso pues viene de la mano pues con qué pruebas, que son las pruebas controladas, que son las pruebas de vacío, la prueba de DC y la prueba de cortocircuito. Si se fijan, ayer cuando estábamos, bueno, en el transcurso de la semana, ayer era el último laboratorio, pero en el transcurso de la semana se hacían la simulación de esas pruebas. Y todo es para volver a hacer lo que es el término de esto, el circuito equivalente del transformador. En esa simulación, pues también se mostraba lo que era prueba de vacío del secundario y cortocircuito del primario. Si no estoy mal, que era como aparecía en el software. Y pues fíjese que la idea de eso es como que nos familiaricemos bien cómo es cómo es el circuito equivalente visto de primario y secundario y cómo es que son las pruebas, para irnos moviendo de un devanado al otro. Si estuviéramos en el laboratorio, nosotros estaríamos viendo lo que es desde la carga, es decir, que es visto desde el secundario, para que nosotros nos ubiquemos, que depende de donde usted está tomando la data, donde la estés midiendo. Y pues cuando estábamos haciendo estas pruebas para obtener prueba de vacío, DC y cortocircuito, el transformador siempre estaba libre, sin carga, o en cortocircuito o en vacío. Entonces ahora pues ya vamos a ver el término bueno, cuando nosotros le vamos a colocar carga al transformador. Resulta que cuando le vamos a colocar carga al transformador aparecen tres conceptos nuevos, que son los que vamos a tratar de ver hoy y cerrar con un ejercicio. Uno es caída de voltaje, vamos a ver, caída de voltaje, o también conocido como regulación de voltaje. Lo que pasa es que la caída de voltaje está dada en voltios y la regulación de voltaje está dada en porcentajes. ¿Listo? Entonces, para cada uno de ellos, pero es del mismo término. ¿A qué se refiere con ello? No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando ustedes hacían ese amplificador multietapas para electrónica digital 1, para electrónica 1, perdón, en el que estaban amplificando y tenían que hacer 3 etapas de amplificación, un inversor, que es el que amplifica en voltaje, un seguidor, que es el que mantiene la corriente, amplifican corriente, pero mantiene en fase el voltaje, y otra vez un inversor. Ustedes hacían esas varias etapas para tener una ganancia de 10, y al colocarle la carga, evitar que esa carga nos tumbara ese voltaje. Entonces, precisamente por eso era que el profesor les decía que colocar una impedancia de salida que fuera pequeña con la carga para que no tuviera esa caída, alta con la carga para que no se viera esa caída, y la impedancia de entrada pues debía ser pequeña para que no se viera esa caída con respecto al voltaje de alimentación. Entonces lo mismo pasa acá. Aquí es a mirar qué es lo que pasa cuando le conectamos una carga. ¿Listo? Vamos a ver que la caída de voltaje no va a ser tan brusca, van a ser pequeños voltios, y pues ello depende de qué, del tipo de carga. Entonces, cuando hablamos del tipo de carga, podemos tener una carga inductiva, una carga capacitiva. ¿Listo? Entonces, cada vez que hablamos de esos términos, pues nos va a hablar obligatoriamente del factor de potencia. Y pues ahí tenemos que hablar que si el factor de potencia está en adelanto, voy a pintar la flecha hacia arriba, me dice que es una carga capacitiva, y que si el factor de potencia está en atraso, vamos a tener que es una carga inductiva. Entonces, dependiendo del tipo de carga, nosotros vamos a hablar de un factor de potencia, y dependiendo de eso, pues vamos a tener una caída de voltaje o regulación de voltaje. Otro término que nosotros vamos a manejar acá es el índice de carga. El índice de carga se representa con la letra C. Este es una variable adimensional, es decir, que no tiene dimensiones. Ella está relacionada con respecto a la corriente que está absorbiendo en ese momento, que está pasando por el devanado del transformador, dependiendo de la carga. ¿Cómo se hace esa relación? Pues se hace una relación
entre la corriente que está absorbiendo el devanado secundario con respecto a la corriente nominal o la corriente que absorbe el devanado primario con respecto a la corriente nominal del primario. Por ejemplo, si le dicen que el índice de carga viene siendo igual a 1, eso nos indica entonces que la corriente de ese transformador, por ejemplo, en el secundario, I2 viene siendo igual a la I2 nominal, es decir, que está trabajando a full carga el transformador. Lo mismo, si estamos a nominal en el secundario, debe ocurrir lo mismo, que debe estar a corriente nominal el primario. Entonces, cuando hablamos de índice de carga, nos estamos refiriendo a la cantidad de corriente que está pasando por ese devanado. Y finalmente, otro concepto que se llama rendimiento del transformador o eficiencia. Cuando encuentran el término eficiencia o rendimiento, estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de rendimiento o eficiencia, pues se representa con la letra N y ella ya está relacionada con las potencias. Entonces ella viene de la relación de la potencia de salida con la potencia de entrada. Entonces, pues ya ahí vamos a mirar qué tanta potencia de la que absorbe la red eléctrica se va a ver reflejada en la carga, y la que no llegue a la carga quiere decir que se está disipando en el camino del transformador. Y para ello, pues se hace un análisis de potencias. Entonces, cuando ya tenemos el transformador con carga, tenemos que hablar de estos tres parámetros. ¿Con cuál vamos a arrancar? Vamos a arrancar con el parámetro de caída de voltaje o regulación de voltaje, que viene en un montón de fórmulas. ¿Listo? En otras diapositivas que yo manejaba así con animación para que fueran saliendo poco a poco, pero realmente pues la caída de voltaje es esta, me está refiriendo aquí a un delta, una variación del voltaje, y esa variación de voltaje pues se refiere a la resta entre el voltaje nominal, ¿ya? Menos el voltaje que vamos a tener en el secundario con carga. Entonces, si estamos hablando del voltaje nominal en el secundario, es menos el voltaje del secundario con carga. También podríamos referirlo de esta manera, que la caída de voltaje sería igual al voltaje en, U2 nominal prima menos U2C prima. Es decir, esa caída de voltaje, cuando usted lo refiere al primario, que sea U2' nominal, es lo mismo que tener U1 nominal menos U2C'. Entonces, caída de voltaje, que es esta misma que nos están diciendo acá, U1 nominal menos U2'. Entonces, un transformador alimentado con una tensión nominal, U1 nominal, dará en el secundario, en el vacío, una tensión U2 nominal. Eso ya lo hemos visto, o sea que eso es lo que nos referimos. Voltaje B1 nominal versus B2 nominal. Ahora, cuando trabaje con carga, se producirán caídas de tensión en el secundario y aparece ese secundario. En el secundario aparecería un voltaje que se llama U2, pero U2 con carga. ¿Listo? Es diferente al B2 nominal. Eso es lo que precisamente vamos a hallar. Entonces, la caída de voltaje, que es un delta que nos indica variación, sería U2 nominal o B2 nominal menos el voltaje B2 con carga. Aquí les estoy escribiendo esta. Si nosotros referimos los voltajes al primario, estamos hablando de U2 nominal prima menos el U2 con carga prima, porque estaremos refiriendo. Y si nosotros hablamos de U2 nominal prima, es lo mismo que tener el voltaje U1 nominal. Entonces, para que tengamos acá presente, porque así puede ser que encuentren ecuaciones que lo manejen de esa manera. Ahora tenemos, se puede referir al primario o secundario y solo hay que multiplicar. ¿Por qué? Por la relación de transformación. Acuérdense que para referir voltajes del secundario y primario multiplicamos por RT, y si vamos a referir del primario y secundario, dividimos por RT. Por eso aparece aquí la flecha. Ya entonces aquí aparece, normalmente se expresa en porcentajes. Aquí pues esa expresión en porcentajes, esta está expresada en voltios, en unidad de voltios, que se llama caída de tensión, y aquí está expresada en porcentajes, que por lo general se conoce como regulación de voltaje. Y a caída de tensión o caída de voltaje, cuando es en porcentajes, es la misma fórmula U2 nominal menos U2 con carga, pero dividido en U2 nominal. Es para saber el porcentaje de voltaje que cae. Lo mismo sería la misma el porcentaje, referida al primario. Entonces sería U1 nominal menos U2' con carga dividido en U1 nominal. ¿Por qué? Porque estamos refiriendo todo al primario. Al referirlo al primario multiplicado por RT, tenemos U2' nominal, y esa U2' nominal es el mismo voltaje U1 nominal.
Las caídas de tensión, aquí lo que les comentaba cuando estaba haciendo el encabezado de la clase, dependen del tipo de carga. Entonces dependen de si la carga es una carga inductiva o una carga capacitiva. Y al tener ese tipo de carga, pues vamos a tener acá un ángulo o un factor de potencia. Entonces acá tenemos, para hacer el análisis fasorial se puede eliminar la rama paralelo, ya que la corriente de vacío es mucho menor que la corriente I2. La simplificación es válida solo si la carga es próxima a la nominal. ¿A qué se refiere en eso? Por la que nosotros en la clase pasada pues les hablaba del circuito equivalente aproximado. Precisamente aquí se está hablando de un circuito equivalente aproximado. Pero el análisis del circuito equivalente aproximado, que es cuando retiramos y anulamos todo el núcleo, es cuando nosotros también hablamos de que ya tenemos una carga próxima a la nominal. Quiere decir que la corriente que pasa por el devanado I2 viene siendo la corriente nominal, o la corriente que pasa por el devanado I1 es la corriente nominal. Al ser la corriente nominal, esa corriente es muy grande comparada con la corriente de vacío, por eso es que se expresa. Entonces acá pues aparece la aproximación en la que al quitar el núcleo, pues nos va a quedar RCC y XCC, y aquí nos va a quedar la representación de la carga. La carga que va a tener una magnitud y por supuesto pues va a tener un ángulo que es un factor coseno, un factor de potencia y ella me va a incidir en el ángulo de la corriente. Bueno, aquí pues las fórmulas que vamos a utilizar, estas que estoy encerrando y esta de porcentajes que también la voy a encerrar. Listo, ahora vámonos acá. Caídas de tensión en un transformador con carga. Ahora pues aquí se viene a hacer es un análisis dependiendo del tipo de carga. Entonces, aquí tendríamos que el porcentaje de caída o regulación de voltaje es U1 nominal menos U2' sobre 1 nominal. Y pues a tener aquí este diagrama fasorial, perdón, esta malla, es la que vamos a representar, pues bueno, se está representando como la suma de fasores. La suma del fasor AB, la suma del fasor BC, la suma del fasor CD. ¿A qué le están llamando AB? AB es el voltaje en la resistencia RCC, entonces a este le llaman voltaje BAB. ¿Listo? En el fasor BC, el BC es el voltaje en XC, mira aquí tenemos acá, desde B hasta C, haciendo una proyección de este magnitud, se le llaman acá de B a C. Y de C a D viene siendo acá esta final que nos está quedando acá, de C a D, donde esta parte es la que está despreciándose, esta a esta. Pero realmente, pues, ¿qué podríamos nosotros utilizar? Voy a escribir aquí al lado, que acabo de ver que esta diapositiva no me va a dejar escribir muy bien, pero vamos a mirar. Entonces, realmente, pues, tendríamos que el voltaje 1 nominal sería igual al voltaje en la resistencia, perdón, eso no es lo que voy a escribir. Espérenme, permito borrar. Pasar el aire. La caída de voltaje, EC en porcentajes. Me dicen que es B1 nominal menos B2' sobre B1 nominal. Entonces tendríamos acá el voltaje B1 nominal. Bueno, B1 nominal menos B2 nominal prima sobre B1 nominal. Entonces resulta que B1 nominal, a que es igual, B1 nominal es a la suma de estos voltajes, es decir, al voltaje en RCC más el voltaje en XCC más el voltaje en la carga, que lo estamos llamando B2 nominal, B2'. Perdón. Volvemos. Voltaje en la carga, que le estamos llamando B2 de la carga, B2 carga prima. ¿Listo? Ahora, si yo empiezo a aplicar aquí la fórmula, entonces me estaría quedando acá lo siguiente. B2 nominal, bueno, ¿dónde me quedaría? Porcentajes. A B1 nominal, entonces BRCC más BXCC más el B2' de la carga. Ahora menos B2 nominal, entonces ese es el B2' de la carga dividido en B1 nominal. Este B2' de la carga con este B2' de la carga se cancela, entonces me está quedando que el porcentaje de regulación de voltaje me daría igual a BRCC más BXCC, todo dividido en B1 nominal.
Este es el que me dicen que se desprecia porque se cancela acá en la resta. Ahora, ¿qué tendríamos nosotros también? Si conocemos la corriente que pasa por ella, conocemos el factor de potencia, es decir, conocemos el ángulo de la corriente para no utilizar fasores, es decir, la carga Z2 va a tener una magnitud y va a tener un ángulo. Al tener esa representación, si nosotros conocemos esa corriente I2 de la carga, vendría siendo igual al voltaje B2' de la carga sobre la Z de la carga. Quedar de esa manera nos va a quedar una magnitud de la corriente con un ángulo Z negativo. Entonces, al tener de esa manera, nosotros podemos utilizar esta otra ecuación. Me está quedando feo para poder escribir aquí. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a esta ecuación. Entonces me quedaría C porcentaje será igual la corriente por la resistencia por el factor de phi. Este sería la corriente prima y 2' por RCC por el coseno de phi más la corriente I2' por XC por el seno de phi dividido en B1 nominal. Y a esta ecuación que se hace al despreciar y aproximar las ecuaciones, esta de aquí arriba, se conoce, bueno, esta es la regulación de voltaje. Y esta de acá, la voy a escribir acá abajo, chicos, porque me quedé sin pantalla, solamente esta. Pero porque la verdad me pegué como que una enredada hoy. Pero que mire acá. Bien. Bueno, a esta que tenemos acá, reemplazando RCC por coseno de phi, es la que resulta de despreciar acá este factor de CD y es la que se puede aproximar utilizando con el seno, multiplicando por seno, por I1, por XC, por el coseno, por I1, por RCC, dividido cada uno de ellos en el voltaje nominal. Después se viene el término de definir lo que es índice de carga, que les había dicho en la diapositiva anterior, donde el índice de carga es igual a la corriente I1, la que está absorbiendo el devanado del transformador, dividido en la corriente nominal. La corriente I2, que está absorbiendo el devanado transformador sobre la corriente nominal. Esa es la misma, acuérdense que es la misma, que dice aproximadamente igual, debido a al reflejo o a como nosotros estamos reflejando los valores visto desde el primario, visto desde el secundario. ¿Qué otra cosa podría aquí comentarles acerca de esto? Que este valor del índice de carga aquí llega y se reemplaza, se multiplica y se divide por la I1 nominal en la ecuación anterior. Esta ha sido la ecuación anterior, la que estábamos encerrando acá en este globito 1, es la misma ecuación, se multiplica y se divide por la misma corriente I1 nominal. ¿Para qué se hace eso? Para simplemente reorganizar que donde aparece RCC por la corriente nominal dividida en el voltaje nominal, ustedes ya saben que RCC por I nominal es lo mismo que tener el voltaje en la resistencia de cortocircuito, ¿sí o no? Si usted hace multiplicación del valor de RCC y la I nominal, es lo que usted ve cuando hace la prueba de cortocircuito. ¿Por qué? Porque en la prueba de cortocircuito pasa la corriente nominal multiplicado por la resistencia. Entonces ese es el voltaje. Y si a ese voltaje en la prueba de cortocircuito lo dividimos sobre el voltaje nominal, entonces estamos hablando de un porcentaje, el porcentaje del voltaje en la resistencia RCC cuando se hace la prueba de cortocircuito. Es decir, ¿por qué es importante este término, RCC? Porque en algunos ejercicios puede ser que no les den la prueba de vacío, no les den la prueba de cortocircuito, sino que le den el porcentaje de RCC, el porcentaje de XCC. Y eso lo que nos representa a nosotros es el porcentaje del voltaje que cae en RCC o en XCC cuando está la prueba de corto. Mire esto, cuando estamos haciendo el corto en el transformador. Ese es BRCC.
ese sería BXC. Pero como le están dando es por porcentajes, quiere decir que está dividido en uno nominal, le están diciendo que es el 2%, ¿listo? O sea, que es el 2% con respecto a quién, con respecto al voltaje nominal. Acuérdense que aquí en estos parámetros pueden estar hablando el porcentaje del voltaje en RCC con respecto al voltaje nominal de la prueba de cortocircuito, Entonces, esa representación de multiplicar y dividir por I1 nominal es para llegar a esta ecuación, donde podemos representar la caída de voltaje. Mire que sigue siendo porcentaje de regulación de voltaje. La caída de voltaje en C, que es el índice de carga, multiplicado por el porcentaje de voltaje que cae en RCC, multiplicado por el coseno de phi, más el porcentaje del voltaje que cae en XCC cuando es la prueba de cortocircuito, multiplicado por el seno de phi. Y esta ecuación es para explicar lo que se conoce como el efecto Ferranti. ¿A qué se le llama el efecto Ferranti? Que dependiendo del tipo de carga, dependiendo si la carga es inductiva o capacitiva, les comentaba que podríamos tener un factor de potencia que esté en adelanto o en atraso, un factor de potencia en adelanto o un factor de potencia en atraso. ¿Eso en qué nos va a implicar? Nos va a implicar en que el ángulo que va a estar representando ese factor de potencia, acuérdense que el factor de potencia viene siendo igual al coseno de phi, y ese phi que estoy representando acá, no estoy hablando que sea el phi del ángulo de la corriente de vacío, no. Este phi viene siendo la resta del ángulo que tengan ustedes del voltaje menos el ángulo de la corriente. Eso es lo que ustedes veían en circuito 2. Entonces, si ella me está diciendo que se encuentra en adelanto, quiere decir que el voltaje está en adelanto con respecto al ángulo del voltaje de la corriente, al ángulo de la corriente. Si está en atraso, quiere decir que el ángulo del voltaje es negativo o es más pequeño con respecto al ángulo que tenga la corriente. Entonces, cuando está en adelanto, estamos hablando que es una carga capacitiva, y cuando está en atraso, estamos hablando de que es una carga inductiva. ¿Y en qué me va a inferir eso? Que el ángulo sea positivo o negativo. Entonces, esto es lo que aparece aquí en este encierro verde. Si el ángulo es menor a cero, entonces quiere decir cuando usted reemplace un ángulo negativo en el seno de phi, que es esta parte de la ecuación, ella ya nos va a dar menor a cero, es decir, que nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, al darnos un valor negativo, ya va a cambiar este signo, el signo que está acá en el medio, se va a volver negativo. Entonces ya no va a ser la suma de estas caídas de tensión, sino la resta, y nos puede estar dando una regulación de voltaje negativo. Por supuesto, se toman valores absolutos, pero ¿qué es lo que me puede estar indicando esto? Me puede estar cambiando el valor del voltaje de la carga. En esto me puede estar indicando que el voltaje de la carga tiende a ser más grande, mayor que el voltaje aplicado en el devanado primario, algo que no debería ocurrir, porque si yo aplico 220 en la entrada, no puedo tener que el voltaje en la carga prima, vista desde el primario, vaya a ser más grande que el voltaje que está siendo aplicado. Pero esto solamente se da, es debido al ángulo o al factor de potencia. También cabe aclarar que si se incrementa un poco el voltaje, se tiende a disminuir un poco la corriente para conservar lo que es la relación de las potencias. Entonces, cuando esto ocurre, puede ocurrir esto, que U2' sea mayor que U1 nominal, o que el voltaje en la carga sea mayor que el voltaje U2 nominal. Si esto llega a ocurrir, acuérdese que la caída de voltaje, que es este delta B, nos dice que es el voltaje B2 nominal menos el voltaje B2 de la carga. Si el voltaje B2 de la carga es mayor que el voltaje B2 nominal, pues este delta B me va a dar negativo. Eso es lo que nos indica el efecto Ferranti. Y eso puede ocurrir cuando la carga es capacitiva, pero solamente si esa carga es mucho, mucho mayor. Es decir, ese valor del capacitor es grande. Alcanzábamos a verlo en la práctica, pero ese capacitor tenía que ser bastante grande para que se viera representado ese efecto Ferranti. Aquí pues se hace el dibujo del efecto Ferranti cuando es una carga inductiva, cuando es una carga capacitiva. Cuando es una carga inductiva, el ángulo es positivo, en fin, es mayor que cero, y si es una carga capacitiva, ese ángulo es negativo. Y al hacer la suma de las tensiones, aquí dice que la tensión del secundario puede ser mayor en carga que en vacío.
Entonces tiende acá a representar que esta tensión del secundario, que es la flecha verde, tiende a ser mayor que el voltaje aplicado en el primario, mientras que cuando es carga inductiva, la tensión del secundario, que es esta flecha que está representada en verde, pues tiende a ser menor que U1 nominal, que es algo que debería ocurrir en la realidad por las caídas de tensión en el camino. Acá con carga capacitiva, S o regulación de voltaje puede ser negativa y la tensión en la carga mayor que en vacío. Fíjese que esta me está dando negativa por la fórmula de que caída de voltaje viene siendo igual a V2 nominal menos el V2 con carga. Y si estamos hablando de S, es porque es V2 nominal menos V2 con carga dividido en V2 nominal. Y todo esto multiplicado por 100 para que me dé en porcentajes. Entonces, acá me está indicando si este V2 es mayor en el efecto capacitivo, que se conoce como efecto Ferranti, pues esta resta me va a dar negativa. Entonces, en cuanto a lo que es la regulación con carga, y había una ecuación que no la vi ahí, pero la otra que me representa a mí es la ecuación de Cap. Voy a escribirla acá, la ecuación de Cap, que precisamente también es de despreciar el núcleo, es decir, cuando tenemos que la carga es una carga nominal y podemos representarlo como un circuito serie, tendríamos que el B1 viene siendo igual a I1 multiplicado por RCC por el coseno de phi más I1 multiplicado por XC por el seno de phi más el voltaje V2 con carga prima. Reflejado a esto se le conoce como ecuación de Cap. O es lo mismo que tener V1 igual a, no recuerdo cómo es que la tiene escrita la Fraile Mora, a RT o a M por B2, B2 de la carga. Mire que no está prima. Si yo la multiplico M por B2 prima, o sea que B2 prima de la carga es igual a M por B2, es la misma ecuación, más I1 por RCC por el coseno de phi, más I1 por XCC por el seno de phi. Phi, no phi sub 0, phi. Entonces a esta se le conoce como ecuación de Cap. ¿Qué necesitamos para trabajar con ella? Conocer la carga, y la carga está representada por este factor de potencia, que es el que, con el que vamos a empezar a trabajar para hacer el análisis. Entonces esta ecuación de Cap es una ecuación también de aproximación y se usa mucho cuando la carga se aproxima al valor nominal. Al nominal. ¿A qué se refiere? A cuando el índice de carga C es igual a 1. Y ya sabemos que C viene siendo igual a la relación de la corriente I2 sobre I2 nominal, que es lo mismo que tener I1 sobre I1 nominal. Si es 1, quiere decir que la corriente está full carga. Entonces es muy común utilizar esta. O cuando le digan que desprecien las pérdidas del núcleo, porque fíjese que en esta ecuación solamente estamos trabajando RCC y XCC, se está despreciando todo lo del núcleo. Entonces, pues vamos a arrancar de una vez con este ejercicio. Ahí faltan más fórmulas, porque las otras fórmulas es cuando estamos hablando del máximo rendimiento, aparecen otras reducciones de fórmulas, pero vamos a partir ya de una vez con el ejercicio para poder aplicar las fórmulas que se mencionaron hace ratico. Entonces nos están entregando un transformador monofásico que es de 10 kilovoltamperios, 220, 380. Entonces de una vez arrancamos. Los parámetros nominales del transformador son de 10 kilovoltamperios. Acuérdense que ayer yo les hacía la pregunta cuando estábamos en la práctica de laboratorio, y esta semana siempre les preguntaba, bueno, los parámetros nominales del transformador que tenemos en el simulador virtual. Eso hay que tenerlo presente, porque con esos parámetros yo ya tengo aquí el voltaje primario, el voltaje del secundario, ya lo único que me queda hallar son los valores de la corriente nominal del primario y la corriente nominal del secundario. Y eso lo sacamos con los parámetros del transformador. Entonces es bastante importante que nosotros eso lo tengamos muy presente. ¿Qué más nos dice acá? 60 Hz, bueno, la frecuencia es igual a 60 Hz. Por lo general, los ejercicios que vamos a manipular van a ser con frecuencia 60 Hz, porque esa es la que se maneja acá en Latinoamérica. Dice, ha dado los siguientes resultados en unos ensayos. En vacío tenemos que son 220 voltios, 2 amperios, 150 watts. Y ambos dicen que, y me dice que medidos en el primario.
La prueba de cortocircuito, 10 voltios, 26,32 amperios y 75 watts, medidos en el secundario. Fíjense que en este ejercicio ya nos están dando dónde se hizo la prueba de vacío, dónde se hizo la prueba de cortocircuito. Nos le están dando que es en el secundario, en el primario y secundario respectivamente. Además que no nos dan prueba de DC, DC no hay. Cuando no hay prueba de DC, entonces nosotros ya hemos visto que R1 es igual a R2'. Desde una vez ya podemos hacer ese análisis rápidamente. ¿Qué nos piden a nosotros acá? Uno, calcular el circuito equivalente del transformador visto desde el primario. Luego pasarlo al secundario. Bueno, esta parte de valores por unidad, podemos hacerlo ahí de rapidez. Y finalmente en este, que es en el que nos queremos concentrar, es cuando al primario ya le estamos aplicando un voltaje de entrada y le estamos colocando una carga que nos están diciendo que es con un factor de potencia 0,8 inductivo. Pero nos dice aquí también que hallar el voltaje en el secundario, es decir, B2, cuando el transformador funciona a plena carga. Hablamos de que el transformador funciona a plena carga, ya nos están diciendo el índice de carga, que es C. O sea que ya vamos a trabajar dos conceptos adicionales, índice de carga y regulación de voltaje o caída de voltaje y la ecuación de carga. ¿Listo? Entonces, teniendo estos datos, empecemos a calcular el circuito equivalente del transformador, chicos. Entonces, arrancamos con la prueba de vacío o prueba de cortocircuito. Con la de cortocircuito. Ok, arranquemos con la de cortocircuito. Entonces tenemos con la de cortocircuito los puntos. Nos están dando que es 10 voltios, 26,32 amperios, 75 watts, y nos dicen que medidos en el secundario. Necesitamos hallar el circuito equivalente visto desde el primario. Entonces, pues necesitamos referir. Ya sabemos que en la clase pasada hicimos dos procedimientos para hallar ese circuito equivalente. Cuando era visto desde el secundario, reflejábamos valores de voltajes corrientes o reflejábamos finalmente las impedancias. También les comenté que ustedes no van a hacer dos procedimientos a la vez, ¿no? Es un solo procedimiento, si no, no les va a alcanzar el tiempo. Pero entonces, ahí les dejo a ustedes que seleccionen cómo lo queremos hacer ahorita. Con el circuito equivalente ya visto desde el primario o desde el secundario y luego lo reflejamos. Profe, desde el secundario y luego lo reflejamos. Ok, listo. Entonces ya tenemos acá 10 voltios. Aquí nos están cayendo 26,32 amperios. La potencia de cortocircuito es de 75 watts. ¿Sí verificaron si esa es la corriente nominal? Para uno saber más o menos. No nos va a afectar para nada. Si ella no es la corriente nominal, por ejemplo, porque bueno, en la prueba se acuerda que les comentaba que la hacíamos con una corriente. Sí, ok, listo. O sea que la I2 nominal es de 26,32 amperios. Cuando nosotros nos dan una prueba y no es la corriente nominal, pero ya se realizó esta prueba, chicos, en el secundario o en el primario, hay que hallar con esos valores RCC y XCC. No nos va a cambiar los valores porque fue la prueba que se hizo y los datos que se tomaron para poder determinar el circuito equivalente. ¿En qué sí nos va a afectar? Hay que estar ahí atentos a esa parte. En la potencia, ya no sería la potencia de cortocircuito, sería la potencia de la prueba de cortocircuito para obtener el circuito equivalente, pero no la de cortocircuito. ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque hay una fórmula que más adelante vamos a ver cuando hablamos de máximo rendimiento de potencia, nos toca hallar un índice de carga especial que se conoce como índice de carga óptimo y ella es la raíz cuadrada de la potencia de vacío sobre la potencia de cortocircuito. No se las escribo, pero esa la vamos a ver luego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dicen que se aplique esa raíz cuadrada de P sub 0 sobre PCC, tiene que ser es con la potencia que se obtuvo cuando la corriente era la corriente nominal. Entonces, que la potencia de cortocircuito sería la corriente nominal al cuadrado por RCC. Entonces, cuando no ha ocurrido eso y hay una corriente de falta, toca utilizar otra ecuación para hallar esa potencia de cortocircuito. En la próxima clase me recuerdan y se las muestro cuál es la ecuación
cuando no es la corriente nominal, sino una corriente que se conoce como corriente de falta. La llaman así, inclusive la mencionan mucho en la Fraile Mora, porque en la prueba no se llega a la corriente nominal, sino a una corriente cercana. Y eso puede pasar cuando uno esté haciendo una prueba de laboratorio, como les comentaba, nuestra fuente no era capaz de entregar hasta 10 amperios y tocaba hacerlo con 8 amperios y esto rapidito la data, pero con eso se caracterizaba, pero no es la potencia de cortocircuito. ¿Listo? Entonces, este nos queda pendiente para tocarlo en el próximo encuentro. ¿Qué tenemos nosotros acá? Yo espero que terminemos todo el ejercicio hoy. Entonces ya tenemos esto, entonces podemos hallar una impedancia de cortocircuito. Yo voy a escribir aquí rapidito, 26,32 amperios. Luego voy a hallar la corriente, la resistencia de cortocircuito, que ya sabemos que es PCC sobre la corriente nominal al cuadrado, es decir, 75 watts sobre 26,32 amperios al cuadrado. Y de ahí pues voy a hallar una XCC que vendría siendo igual a la raíz cuadrada de ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado. Entonces ya tendríamos los parámetros. ¿Cuánto dan cada uno de ellos? El RCC da 0.1 amperios. 0 amperios, ohmios. Listo. ¿Y XCC? Me está dando 0,36, no sé si sea así. El ZCC es 2.84. No lo escribí. Me dio 0,3799. 0,38. Ajá, 0,38. Listo. ¿Sí estamos ahí? Sí, profe. Ok, entonces como ella fue vista del secundario, entonces los parámetros de RCC vistos desde el primario sería RCC reflejados, sería la relación de transformación al cuadrado por la RCC. Y lo mismo, la XCC reflejada, le estoy colocando este prima para decir que estamos reflejándolo, ¿no? Entonces sería la RT al cuadrado por XCC. La relación de transformación, ¿cuánto era lo que nos daba acá? 220 dividido en 380. 0,58. 0,5789, bueno, sí, 0,58. Sí. 0,58, aproximadamente 0,58. De 0,58 al cuadrado por 0,1. Entonces, esto me está dando aquí un RCC', que sería igual a 0,03364 ohmios. ¿Y esto qué me representa? Esto me representa a R1 más R2'. Acuérdense que lo estamos reflejando del secundario al primario. Y entonces en el primario vemos esa R1 y R2'. Y ya sabemos que R1 y R2' vienen siendo iguales porque no hay prueba de C. Listo. Ahora reflejemos XCC. Entonces XCC' sería ese 0,58 al cuadrado por 0,3665. Me está dando 0,2. 123. Eso, 123 ohmios. Y esto pues es aproximadamente igual a X1 más X2', porque es lo que vamos a ver desde el primario. Listo, y pues acá también tenemos que X1 es igual a X2', o sea que cuando dibujemos el circuito equivalente ya se va a disminuir. Ahora, bueno, ya tenemos eso desde la prueba de cortocircuito. Ahora en la prueba de vacío. Entonces, en la prueba de vacío, el circuito que se maneja cuando es la prueba de vacío es la resistencia R1, la inductancia X1, los parámetros del núcleo
y no se escribe nada de R2' y X2' porque ella está en vacío, quiere decir que por acá pues no pasa corriente y está abierto. Es JXM, Rn, y nos dicen a nosotros también que en la prueba de vacío eran 220 voltios, 2 amperios, 150 vatios. 220 voltios, de aquí pues son 2 amperios y sub 0 que es igual a 2 amperios, y la potencia de vacío que son 150 watts. ¿Listo? Aquí pues en el enunciado nos hablan de la prueba de vacío, cortocircuito, pero nos hablan de que es plena carga, es acá en el D, o sea que aquí nosotros vamos a tener en cuenta R1 y X1. Por lo tanto, pues aquí vamos a tener un voltaje inducido E1, ¿listo? Y el valor de R1 que ya lo hallamos, es decir, que R1 es 0,03364 dividido en 2, y esto me da 0,017, 0,017 ohmios, y este señor 0,123 dividido en 2, 0,061, 0,0615 J. ¿Listo? Entonces nos quedaría empezar a hallar esos parámetros. ¿Qué empezaríamos a hacer, chicos? Para hallar RM y Profe, XM. una preguntita, el RCC prima, ¿cuánto fue que le dio usted? Esto me dio 0,03364. Eso es 0,58 al cuadrado por 0,1, ¿sí? Sí, señor. ¿Me quedó mal? No, no, estoy verificando porque no me da, pero sí. Acá ya me quedó oscuro yo acá. 0,58 al cuadrado por 0,1. 0,03364. Luego lo divido en 2 y me está dando 0,01682, entonces lo aproximo 0,017. O sea que R1 igual a 0,017, voy a colocar acá. R1 es igual a R2' y eso es 0,017 ohmios. Listo, que es el valor que estoy colocando acá. Al tener de aquí que es 0,123, entonces X1 es igual a X2' y vamos a colocar el valor 0,123 dividido en 2. Se me da 0,0615. 0,0615 ohmios. Bueno, redondeemos eso para que quede más cómodo trabajar. 0,062 ohmios. X2', que es igual a X1. Voy a colocar punto. X1, ok. Tenemos esto acá y ya tenemos. Entonces, en el circuito en vacío están llegando R1 y X1. Y tenemos acá esta malla. Entonces, hasta ahí vamos y les preguntaba, bueno, ahora cuál es el parámetro, cuál es lo que debemos hacer ahorita mismo para poder hallar RM y XM. Sí, están aquí conmigo. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hallar el factor de potencia No le entendí. que teniendo la potencia y teniendo el IO hallamos el factor de potencia, el coseno Ok. y pues ahí ya Ok. desde ahí sacamos y hallamos RM y XM. Listo, cuando hablamos de esta potencia de vacío, esa potencia de vacío quiere decir que cuando se hizo esta prueba, se aplicaron 220, pasó esta corriente, en la potencia esta que está disipando, que son vatios, hay dos parámetros que influyen en ella. P sub 0 sería igual a la potencia del alambre conductor del primario, o sea, las pérdidas que caen en R1, más las pérdidas que caen en el hierro. ¿Listo? Entonces, 150 watts equivalen a la potencia que cae en la resistencia R1, entonces sería la corriente de vacío,
2 amperios elevado al cuadrado por la resistencia de vacío que vale 0,017 más las pérdidas del hierro que no las conocemos. Entonces las pérdidas del hierro me están dando 150 watts menos 2 amperios por 0,17, 2 amperios al cuadrado, 4 por 0,017. Entonces esto menos, bueno, eso es muy pequeñito, pero vamos a hacer todo el procedimiento. Si en dado caso que en el ejercicio del previo no se requiera, pues se asume, no se requiere porque es muy pequeña y hacen el procedimiento más corto. Pero preferiblemente ahorita hagamos lo completo para que sepamos cuál es el procedimiento a seguir. Y esto me está dando una potencia en el hierro de 149,93 vatios. Entonces, Ingeniero, una pregunta. Ajá. La clase pasada habíamos dicho que la potencia del hierro era igual a la potencia del vacío. ¿Por qué era que habíamos hecho esa aproximadamente? Porque se estaba diciendo y porque en el enunciado de la Chapman tomaban siempre que ellas son, es más, podemos hacer de las dos formas. Se dice que las pérdidas del cobre son despreciables, aproximadamente igual a cero. Entonces, al ser las pérdidas del cobre aproximadamente igual a cero, como lo muestra acá, entonces las pérdidas del núcleo es igual a las pérdidas de vacío. ¿Sí? A eso es a lo que viene. Y si miramos las diapositivas que yo les comparto a ustedes, ese autor coloca mucho esta aproximación. ¿Listo? ¿De qué también sirve? Porque esta resistencia es muy pequeña. A no ser que en el enunciado no lo pidan, ingeniera, si no la podíamos asumir. Sí, si no también se podría despreciar. Vamos a hacerla de las dos formas, teniendo en cuenta esta y cancelándola. ¿Listo? Para ver, y si no, pues en el enunciado, si definitivamente las pérdidas son muy pequeñas, se pueden despreciar. ¿Listo? Profe, tengo una preguntita. ¿Dónde fue que sacamos el I sub 0? Nos lo dan en el enunciado. Mire, nos dicen que la prueba de vacío estaba un voltaje de 220, la corriente de 2 amperios y la potencia de 150 watts medidas en el primario. Y esta X no la alcanzo a entender como lo que yo escribí acá. Volvemos. Ya. 0,062. 0,062. Entonces, listo. Ahora vamos a hallar las pérdidas en el núcleo. Las pérdidas en el núcleo, ella viene siendo igual al voltaje que cae en la resistencia, porque es las pérdidas que caen en la resistencia a magnetización. Entonces, tomamos que es E1 por la corriente I sub 0 por el coseno de Phi sub 0. Pero todavía nos falta hallar E1. Entonces, E1 viene siendo igual a 220 voltios menos la corriente I sub 0 que multiplica a 0,017 más J 0,065. Oiga, pero es que ese número definitivamente me queda mal. Ah, estos son 2. Voy a borrar acá un rabito que me queda. $0,062 J, entonces 0,062. Y de aquí hallamos el voltaje inducido E1. ¿Cuánto da? $220, 96,96. 219, mentiras. 97. 97 voltios, 96. 97 acá 96,6 en un ángulo de menos 0,032. Listo, entonces el coseno de Phi sub 0 nos va a dar 150 dividido en 219,97 dividido en 2. 350 dividido en 219,97 por 2, cerremos paréntesis. Entonces esto nos va a dar 0,34. Y al conocer ese coseno de Phi, entonces vamos a hallar el seno de Phi sub 0. Acuérdense que hallamos coseno a la menos 1 de ese ángulo, entonces yo le doy shift, coseno a la menos 1 del número anterior que acabamos de hallar, que es 0,34, me está dando un ángulo de 70,06. Y ahora ese ángulo le doy seno al valor anterior, cierro paréntesis, y me va a dar 0,94. Entonces, para que hallamos coseno y seno,
Pues para hallar de aquí resistencia a magnetización, que sería el voltaje inducido dividido en la corriente por el coseno de phi sub 0. Es decir, 219,97 dividido en 2 multiplicado por 0,34. Y XM, que sería el voltaje inducido sobre I sub 0 seno de phi. Sí, 219,97 sobre 2 amperios multiplicado por 0,94. Y ahí tendríamos los valores. 219,97 dividido en 2 por 0,34. Me está dando una resistencia de magnetización de 323,48. 23,48 ohmios. Y aquí me está dando una XM 219,97 dividido en 2 por 0,94. Me está dando una resistencia de 117,005. Entonces 117 ohmios. La XM. Si hiciéramos sin tener en cuenta las pérdidas del núcleo, claro, nos ahorramos ahí una parte del procedimiento. Hay enunciados en los que se dice que en la prueba de vacío, pues que se exprese las pérdidas del núcleo. Entonces, pues vean, si expresamos las pérdidas del núcleo, me va a quedar potencia de vacío es aproximadamente igual a la potencia en el hierro. Entonces ya tendríamos que esto vale 150 watts para Ingeniera, empezar. ¿se ¿Sí, desprecian las señor? pérdidas del núcleo o del alambre conductor? Ay, del alambre conductor, perdón, sí, dije mal. Ok. Se desprecian aquí, despreciando las pérdidas del cobre conductor. ¿Listo? Quitándola, haciendo que ya valgan cero. Entonces me está quedando potencia de vacío igual a la potencia del núcleo y esto es igual a 150 watts. Y al tener eso, entonces ya tendríamos que la potencia del hierro viene siendo igual nuevamente al voltaje inducido. ¿Qué más tendríamos ahí? Si se desprecian las pérdidas del cobre 1, entonces ya vamos a tener que el voltaje B1 es aproximadamente igual al voltaje inducido. O sea que estos son 220 voltios. Entonces PFE es igual a B1 por I sub 0 por el coseno de phi sub 0. Despejando coseno de phi sub 0 le va a dar la potencia del hierro, que son 150, dividido en B1, que son 220, y dividido en I sub 0, que es 2 amperios. Entonces me va a dar coseno de phi sub 0, seno de phi sub 0, porque tendríamos el ángulo por acá. De 150 dividido en 220 por 2, cierro paréntesis, me está dando un coseno de 0,34, como nos está dando ahorita, 0,34. Shift coseno a la menos 1, shift coseno a la menos 1, el valor anterior, me está dando un ángulo de 70,06 grados, igual como nos dio arriba, me parece, seno de ese ángulo, y nos está dando 0,94. Entonces está dando los mismos senos y cosenos. Y al tener eso, pues entonces hallamos resistencia de magnetización sería el voltaje inducido, o sea, es B1, dividido en la corriente que pasa por la resistencia. La corriente que pasa por la resistencia es I sub 0, coseno de phi sub 0. Es decir, 220 dividido en 2 por 0,34. Y ahí vamos a tener ARM. Y la otra pues sería la inductancia en magnetización, es el voltaje B1 sobre I sub 0 por el seno de phi. Es decir, 220 dividido en 2 por 0,94. Y ahí vamos a tener AXM. En cada uno de los casos da ¿cuánto, chicos? 2 por 0,34, va a estar dando como lo mismo. 323.53, la RM. La RM me dio 149,6. ¿Qué me quedó mal?
Ah, yo no sé, yo lo escribí mal. Acabo de ver, 220 por 0,34. Sí, XM 117, 323. ingeniero. Aquí sí me había quedado mal, chicos. Ahorita miré que en la calculadora había colocado mal en la operación. Allá. Listo. 323. Punto 47. Ajá, punto 53, mírame. 53 me dio. Ajá. Sí, 323,53. Y la XM, 220 dividido 2 por 0,94. ¿Cuánto le Profe, dio una Alba? preguntita, ¿cómo es que sacamos el seno de phi? El seno de phi, usted le saca, ya tienes coseno de phi que es igual a 0,34. Entonces sacas el ángulo. Esto es coseno a la -1, colocas en la calculadora el número Ya, anterior, 70-12. 0,34, y luego le sacas al 70, ese me dio a mí. Yo le saco siempre el número anterior, ANS, me dio 70,06, usted le dio 70,12, y ahora le sacas el seno a ese ángulo. Seno de 70,06 o 70,12 y le da 0,94. ¿Sí? Ingeniera, yo le iba a preguntar, ¿por qué se asume? XM me dio 117,02. No sé si No, eso fue lo que le dio. Sí, ingeniera, profe. ¿por qué se asume Ok, que el P del Sí, señor. cobre, o sea, la potencia del ok. cobre es cero? Por allá alguien me habla, pero no escucho nada, o sea, escucho un ruido. No sé si me están hablando a mí o fue que se les abrió el micrófono. Sí, ingeniera, ¿me Ajá. escucha ahora? Ahora le escucho mejor, sí, señor. Sí, le iba a preguntar ¿por qué la potencia del cobre es igual a cero? Se asume como cero. Estaba haciéndole de una vez los dos pasos, aquí teniéndola en cuenta. Aquí es teniendo en cuenta la potencia del cobre, aquí diciendo de una vez que es cero. ¿Por qué? Porque la resistencia acá es bastante pequeña, 0,017. Cuando multiplicamos esa potencia del cobre y al cuadrado por 0,017, nos estaba dando una potencia del cobre de, ¿cuánto es que nos daba? 0,068, ¿sí o no? Al hacer todo ese procedimiento, mire lo que nos da la potencia del hierro, 149,93, aproximadamente igual a 150. Cuando hacemos la malla también nos da un voltaje inducido de 219,97, casi aproximadamente 220. Y cuando hacemos todo el procedimiento teniendo en cuenta las pérdidas del cobre nos da RM 323,48. Si aquí hacemos que las pérdidas del cobre sean cero, que B1 sea igual a E1, es decir, no tenemos en cuenta esta caída de tensión, esta malla, sino una vez que este voltaje es igual a este voltaje inducido, nos va a dar muy cercanos los valores, por no decir que iguales. RM me está dando 323,53 y la XM también nos está dando 117,02. No sé si con eso le estoy contestando lo que me pregunta, joven. Igual, chicos, quiero aclararles, si usted en el proceso, bueno, no, ay, no, profe, yo no entendí, no lo desprecié, y estando, todos los dos procedimientos son muy válidos, ¿listo? Muy de vez en cuando se da que definitivamente nos cambia bastante. Ahí tendría yo que ser muy explícita en su enunciado, porque aquí en este enunciado pues no lo dicen, no nos dicen ni que despreciemos las pérdidas del cobre, ni nada por el estilo. Hay otro caso en el que de una vez ustedes sí pueden despreciar lo del cobre, lo del núcleo inclusive, cuando no le dan prueba de vacío y cortocircuito, sino que le dan porcentaje de XCC, porcentaje de RCC y porcentaje de BCC. Cuando ya le están dando porcentajes de esos, hay un ejercicio ahí particular en este caso. En este solamente es para hallar el circuito aproximado, es decir, solamente para hallar RCC y XCC y el núcleo se desprecia. ¿Listo? En ese, ahí no hay nada más que hacer, sino solamente tener en cuenta eso. Pero ese ejercicio, inclusive hay unos que mencionan, y es solamente para hallar rendimiento. Entonces, ese es el caso. No sé si ahí queda claro, todavía hay otra pregunta en esa parte. Aló. Hasta ahí, vamos bien. Ok, entonces mire, estamos aquí, vamos a dibujar de una vez para dibujar el A. Listo. Acuérdense que el circuito equivalente de un transformador, el devanado está abierto, ¿no? No se les ocurra colocarlo cerrado. Así lo hicieron una vez en
No, y eso fue en una sustentación. Yo, y qué vergüenza. No mal que yo todavía no dictaba máquinas. Porque ingeniería la profesora no les enseñó eso. ¿Cómo, Pero ingeniera? no, lo colocaron en corto. ¿Cómo? ¿Cómo me podría repetir lo que acabo de O sea mencionar? que el circuito equivalente siempre está así, como yo se lo estoy mostrando. El devanado primario abierto, el devanado secundario abierto, porque los devanados del transformador están abiertos. Pero ellos cuando están haciendo la sustentación lo mostraron así, cortocircuito. No, cortocircuito es cuando hacemos la prueba de cortocircuito. Si estamos hablando del circuito equivalente del transformador, es así, abierto. Esto es circuito equivalente del transformador y transformador monofásico. Vamos a colocar aquí visto desde el primario. O sea, los devanados están siempre abiertos. ¿Listo? Lo cerramos cuando ya le coloquemos una carga. Entonces, R1, ya nos dio que R1 vale, se me perdió, 0,017, ¿no? Entonces, él vale 0,017 ohmios. Este vale también 0,017 ohmios, que X2 y X1, que también valen lo mismo, es, se me fue, es 0,062, de 0,062 J ohmios, 0,062 J ohmios. La XM vale 117,02 ohmios J, y la RM, estoy colocando la última, 323,53. ¿Listo? Esto es vista desde el primario. El enunciado B nos dice que el circuito equivalente visto desde el secundario. Entonces, pues simplemente lo reflejamos al secundario. Entonces, al reflejar, ya vamos a tener acá lo siguiente. Voy a tratar de hacer los 3 dibujos para que nos quede claro y luego le conectamos la carga. Entonces, cuando yo reflejo al secundario, entonces esto es R1', JX1', R2, JX2, RM' y JXM'. Circuito equivalente del transformador visto desde el secundario. Entonces, vamos a reflejar todo. Como vamos a pasar del primario al secundario, tenemos que multiplicar o dividir por la relación de transformación al cuadrado, chicos. Donde Profe, tengo una duda. ¿Cómo? Tengo una duda. Sí. Al arrancar nosotros a analizar todo esto, habíamos dicho que íbamos a haberlo visto desde el secundario, ¿no? ¿O me equivoco? Pero no hay que mirar el enunciado, no habíamos dicho. Dice, parámetros vistos del transformador reducido al primario. Claro, de secundario, ¿cuál hicimos? La prueba de cortocircuito. Mire, la prueba de cortocircuito se hizo desde el secundario. Y luego, ¿qué hicimos? Reflejarlo. ¿Sí o no? Mire, se multiplicó por RT al cuadrado y RCC, pero todo se trabajó visto desde el secundario. 10 voltios era lo que me daban. La corriente era la que me daban. Y la potencia también, porque ustedes saben que yo no reflejo potencia, sino solamente voltajes, corrientes, impedancias. Se halló RCC, que vale 0,1, XCC, que vale 0,3665, pero se reflejó luego al primario. Al reflejarlo al primario se multiplicó por la relación de transformación al cuadrado, entonces RCC nos dio 0,03364. Se dividió en 2 para tener R1 más igual a R2'. Y lo mismo, la XCC daba 0,3665. Se reflejó multiplicando por la relación de transformación al cuadrado y nos dio 0,123 ohmios. Y luego la dividimos. Pero aquí se trabajó visto desde el secundario. ¿Pero por qué se pasa al primario? Porque nos están pidiendo circuito equivalente visto desde el primario. Y además porque usted tiene que o todo visto desde el primario o todo visto desde el secundario. Pero usted no puede tener una parte del secundario y una parte del primario en el mismo circuito equivalente. Acuérdese que el circuito equivalente es quitar el núcleo y a ese núcleo ya, quitar el núcleo utilizando la relación de transformación y llevarlo a un circuito como este. No sé si ahí el joven que me estaba diciendo aclaró o lo confundí más. Es que calor tan mal. Claro, profe. Profe. Ok, entonces fíjese, como lo vamos a reflejar, si antes lo multiplicamos por RT al cuadrado, pues ahora lo dividimos en RT al cuadrado y nos va a dar lo mismo que teníamos antes.
¿De acuerdo? Entonces, mire, 0,017 dividido ahora en 0,58 al cuadrado, cierro paréntesis, y eso me va a dar 0,05, o sea que este es 0,05, 505, ¿no? Me da 0,505. Y este también viene siendo 0,505. Es lo mismo que teníamos arriba, se recuerda que nos daba 0,1. Es la misma RCC que ya teníamos arriba, que nos había dado aquí. RCC igual a 0,1. ¿Y de dónde sale ese 0,1? De la suma de 0,0505 más 0,0505 me va a dar 0,1, que es RCC. ¿Sí? No. Sí, señora. Profe, no sé si me está escuchando. Sí, ingeniera. Sí, Ahora bueno, escucho por allá de lejos. Dígame, sí, señor. y, profe, o sea, ¿en qué caso se daría que, porque es que, bueno, la mayoría de los problemas que hemos hecho es que R1 es igual a R2'. Entonces, ¿en qué caso se daría que fueran diferentes los valores de los En el caso que resistores? hicimos el primer ejercicio, joven, cuando hicimos la prueba de DC, cuando hicimos la prueba de DC nos daban para hallar a R1 y después entonces hallábamos RCC es igual a R1 más R2'. De ahí despejábamos este y hallábamos R2'. En ese caso son diferentes. Por eso, si ustedes se fijan, cuando yo arranqué el ejercicio, acá les decía, DC no hay prueba de DC, la de la resistencia a los devanados. Al no haber prueba de DC, R1 es igual a R2'. Bueno, eso porque está visto desde el primario. Si fuera visto desde el secundario, pues R1' es igual a R2, lo que estamos reflejando acá. ¿Sí queda claro? Este es el tercer ejercicio, pero este es el segundo donde R1 es igual a R2', porque el primero tenía prueba de DC, prueba de vacío y prueba de cortocircuito. Precisamente arranco con ese para que se vea la diferencia, para que se vea igual a como ustedes están haciendo en la prueba de laboratorio. Dice, ingeniera. Ajá, dividir en RT al cuadrado. Estoy escribiendo aquí en palabras, pero esas fórmulas yo se las enseñé la clase pasada y les recomiendo siempre, chicos, saquen esas fórmulas en una hojita aparte. Yo sé que en el cuaderno escriben y todo eso, pero a uno se le van perdiendo todas esas hojas después de que uno ha rayado tanto. Tenerlo así como cuando les pedían a ustedes las hojas de fórmulas, tengan a la mano. Les aseguro que si las tienen a la mano se van a perder menos porque pues cada vez que vemos, cada vez que estamos viendo un tema, salen más fórmulas, entonces la idea es irlas teniendo todas a la mano. Entonces, esto para reflejar al secundario dividir en RT al cuadrado, entonces ahora vamos a hacer lo mismo con las impedancias, con XM. Entonces ya teníamos que XM vale 0,062, entonces 0,062 dividido en RT que lo escribí aquí, que es 0,58 al cuadrado. Entonces nos está dando 0,18, entonces fíjense acá, vamos a escribirlo acá con otro color porque ya me cansó el rojo para la visión, 0,184J, y esto es lo mismo, 0,184J. Si ustedes suman estos dos, 0,184J, les va a dar esta que teníamos vista desde el primario, perdón, desde el secundario, esta XC. Esta 0,3665, porque es que mire, estos datos que tenemos acá los habíamos hecho visto desde el secundario. ¿Por qué? Porque la prueba de cortocircuito era vista desde el secundario. ¿Listo? Este es un ejercicio en el que le piden primario, vistas de primario, vistas de secundario, vistan valores por unidad y lo último con carga. O sea, todo lo que ya se ha visto, como quien dice, para que apliquen las fórmulas. Entonces, eso 0,018 lo multiplican por 2 y le va a dar 0,3686, que era lo que teníamos en XC. Sí, vamos ahí hasta ahora. Donar a donde tenemos los dos circuitos equivalentes. Acá, este. Sí, hay ¿Sí? un momentito. Y pues me faltan nada más los del núcleo, 323,53 dividido en 0,58 al cuadrado. Cierro. Me está dando 61,74 ohms. Y este, que sería 117,5
0,02 dividido en 0,58 al cuadrado, cerramos, y me va a dar 347,86 aproximadamente ohmios J. Entonces esta ya es desde el secundario. La otra que nos queda pendiente es el mismo circuito equivalente del transformador visto desde el secundario, pero desde el secundario, pero en valores por unidad. Entonces, en valores por unidad es sacar la impedancia de base. Como yo lo tengo visto desde el secundario, pues chicos, saquemos la impedancia de base 2. La impedancia de base 2 es el voltaje de base 2 dividido en la corriente de base 2, B sobre I, que es Z. Voltaje de base 2 es el voltaje nominal del transformador. Nos dijeron que el transformador era 380 al secundario y la corriente nominal del secundario es 26,32, entonces sería 380 voltios dividido en 26, allá me olvidó, 26,32 amperios, y entonces nos va a dar la impedancia de base, 380 dividido en 26,32. Esa impedancia de base me da de 14,44 ohmios, porque me da 14,437,6 ohmios. Entonces coloquemos aproximadamente 14,44 ohmios. Entonces, ¿en qué consiste hallar la impedancia, el circuito equivalente visto desde el secundario en valores por unidad? Pues simplemente pasar eso a valores por unidad. Es decir, cada uno de los parámetros, R1', X1', las resistencias del núcleo, la inductancia del núcleo, prima, dividirlas en la impedancia de base. Entonces, al dividirlas en la impedancia de base, ya nos va a quedar en valores por unidad. Entonces, 0,0505 dividida en la impedancia de base, esta es Z de base 2, encerrémoslo aquí, o sea, dividido en 14,44, eso me va a dar súper pequeño, 0,0034, es 0,03435 aproximadamente, otro 0, perdón, 35 ohmios. Ay, perdón, no son ohmios, PU, valores por unidad. La otra inductancia, 0,184 dividido en 14,44. Entonces eso nos va a dar 0,0127 PU. Entonces esto es lo mismo acá, 0,0035 PU, 0,0127 PU, y ahora lo del núcleo, 961,74 dividido en 14,44, y eso nos va a dar 66,60 PU, y la otra, que es 347,86 dividido en 14,44, y eso nos va a dar 24,09 PU, 0,09 PU. Bueno, estas no dejan de ser J, ¿no? Siguen siendo J, J y J. Entonces esto es circuito equivalente vista del secundario en valores por unidad. ¿Sí estamos ahí? Ahí vamos. Ahí vamos. Ok. El joven que me habla y se escucha lejos, cuénteme, ¿cómo? Para el circuito equivalente no colocamos los valores de B1 y de B2, o bueno. Pues la verdad no se los estoy colocando, sino solo el circuito equivalente y esos valores de voltaje y corriente cuando ya le vayamos a colocar carga. Porque fíjese que el circuito equivalente es cuando hablamos de resistencias del circuito equivalente de un grupo de resistencias, y esto es resistencias e inductancias, y no le estamos colocando voltajes ni nada de eso por el estilo. ¿En dónde se la colocamos? Se la colocamos en el D. Mire, en el D que nos pide.
en donde nos piden, si el primario se alimenta a 220, entonces mire que me están hablando del voltaje del primario, calcular la tensión secundaria cuando el transformador funciona a plena carga con factor de potencia de 0,8 inductivo. Entonces, ¿qué nos están dando? Para el ejercicio D, nos entregan lo siguiente. Nos dicen que ya tenemos aplicado al primario 220, entonces vamos a trabajar el circuito equivalente visto desde el primario. Acá. Nos dicen esto. Voy a seguir dibujando. Me dicen que aquí ya le aplicamos 220. 220 voltios, que es el voltaje nominal. Y que aquí le colocamos una carga que tiene un factor de potencia de 0,8 inductivo, es decir, en atrás. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con eso? También nos dicen que tiene un índice de carga igual al nominal. Eso es lo que nos dice acá en el enunciado. Vuelvo y me regreso. Me dice, si el primario se alimenta a 220, calcular la tensión secundaria cuando el transformador funciona a plena carga. Ay, perdón, vaya ahí. Eso es lo que quiere decir plena carga. Plena carga quiere decir que C es igual a 1. Y acuérdese que C es igual a la corriente del primario, que está absorbiendo el devanado transformador, dividida en I1 nominal. Es lo mismo si yo la estuviera viendo desde el secundario, entonces sería I2 dividida en I2 nominal. Chicos, esta I1, I2 es la corriente que absorbe el transformador cuando tenemos carga, no es la nominal. ¿Listo? Pero como me dicen que ella es igual a 1, usted despeja acá, me va a decir que I1 es igual a I1 nominal. Por lo tanto, si ya me están diciendo que está a plena carga, entonces la corriente I1 que absorbe el transformador es la misma I1 nominal. Y al ser así, se desprecia el núcleo. ¿Se acuerdan por qué se desprecia el núcleo, chicos? ¿Se acuerdan que eso también salía en la diapositiva de arriba de todo ese poco de fórmulas? ¿Por la resistencia tan alta ahí? No, otro. Siguiente. Porque no hay corrientes parásitas. Porque el I0 es muy pequeño. Eso, perdona Así que me es, demoré en apreciable. contestar, estaba tomando agua. Sí, señor, eso. El I0 es mucho menor comparada con la I1 nominal. Entonces, como ella es muy pequeña, ella aquí va a ser despreciable. Y al ser despreciable, entonces aquí ya podemos quitar el núcleo y vamos a trabajar con el circuito equivalente RCC y XCC. ¿Listo? Y eso también aplica, ay, su macho, para borrar una cosa lo borré todo. Entonces ya nos va a quedar esto y esto. Ya no. Entonces nos quedaría R1, R2', X2' y JX1. ¿Estamos? Y aquí nos está pasando una corriente I1 nominal. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí quedó claro por qué quitamos Sí, lo del núcleo, ¿sí? Sí, señora. Ok, bueno, ahí mire que en el enunciado ya estamos viendo otro concepto adicional, que es cuando nos dicen plena carga. Plena carga es que la carga es que C es igual a 1. Chicos, no lo vayan a confundir. Hay enunciados en las que no le dan la corriente. Usted tiene que hacer la malla y hallar la corriente. Y los chicos, por obra y gracia del Espíritu Santo, de una vez asumen C igual a 1. Entonces, a veces son errores que cometen en el desarrollo de algún ejercicio. Yo digo, en ninguna parte le están diciendo que digan plena carga. Cuando es plena Bueno, un carga, ejemplo, sí se asume. Suponiendo digamos, si este no dijera plena carga, ¿cómo sería? Tendrían que, ahí si no les dijeran plena carga, le estarían dando al menos otro parámetro adicional para hallar la corriente. Porque si no, tendríamos dos incógnitas. Tendríamos la incógnita B2 y la incógnita de la corriente I1. Le estaría diciendo, bueno, que es un cuarto de la carga, o que el voltaje en el secundario es de tanto y la carga tiene un valor resistivo e inductivo. Entonces, cuando usted ya conoce Z y conoce el voltaje, puede hallar la corriente y refleja. ¿Sí? O sea, ya no le Esa es la estarían dando corriente que voy a este utilizar en el equivalente. Ajá, sí, señor. No le estarían dando este parámetro, sino ya le estarían dando una Z con un valor real y un valor aquí imaginario, que puede ser XM o XC.
sí estamos ahí, sí me hago entender. Sí, profe, Entonces, y otra cosita, esa sigla FDP, ¿qué es lo que sería? Factor de potencia. Uy, señores de la Buena Esperanza. Eso ustedes lo ven también en circuitos 2, ¿no? Y no me digan que no, porque yo la otra vez estuve repasando un tiempo que tenía una duda en unas fórmulas de factor de potencia que mencionaban en un ejercicio, y me fui a mi amigo Dorf, que de pronto no era el que ustedes más quisieran, porque a veces lanzaba unos ejercicios bien muérganos, bien interesantes, pero él ahí explica lo del factor de potencia. Entonces, FDP, que es el factor de potencia, y acuérdese que FDP, que es factor de potencia, es igual al coseno de phi, ¿listo? O coseno de teta. Yo uso mucho ese phi, pero bueno, cambiémoslo para que no se confundan con el phi del ángulo y sub cero. Eso no tiene nada que ver con el ángulo. Es este. Y este Ingeniera, coseno de teta es el que nos están diciendo que es de 0,8 inductivo. Dígame, sí, señor. El I sub 0 vendría siendo las mismas corrientes parásitas que fluyen por el núcleo, ¿cierto? Eso El es lo I que se sub omite. 0 tiene dos componentes, señorito. Sí, las corrientes parásitas tienen la corriente que pasa por la resistencia, que es la que se conocen como corrientes por efecto Eddy y calentamiento del núcleo, más las corrientes por la magnetización, conocidas también como corrientes parásitas o histéresis. ¿Sí? Acuérdese que la I sub 0 tiene estas dos componentes. ¿Estamos ahí? O sea, que ella viene siendo, si hablamos de la magnitud de I sub 0, sería la raíz cuadrada de I de Rm al cuadrado más la I de XM al cuadrado. ¿Sí estamos ahí? sí, señora. Ella es la que está representada aquí, otra vez por el teorema de Pitágoras acá. Ingeniero, una pregunta. Ajá. Más que una pregunta, es como una confirmación. Cuando usted dice 0.8 en atraso, se refiere a la corriente, que la corriente está en atraso, ¿sí? Sí, porque es Ok. un valor inductivo, porque es una impedancia inductiva. O sea, ahí nos están diciendo que está en atraso, y cuando siempre que les hablan a ustedes de que está en atraso es porque es una carga inductiva. Cuando les digan que está en adelanto es porque es una carga capacitiva. Aquí les dicen, pinto la flecha hacia abajo para decir que es en atraso. Y cuando les hablan de que es atraso es una carga inductiva. ¿En qué me afecta a ella? Ah, pues el ángulo de la corriente. Si nosotros hacemos el análisis, la corriente de esa impedancia, ¿qué sería igual? Al voltaje que caiga en ella, llamémosla B2', dividida en la ZL. Entonces sería B2' sobre esa ZL, que es igual a J omega L. Por este J, ella ya me va a estar dando una magnitud de la corriente con un ángulo negativo. ¿Sí? Mientras que si fuera en adelanto una carga capacitiva, entonces sería el voltaje sobre la ZC. Y ustedes saben que la ZC es 1 sobre J omega C. Ese J omega C pasa para el numerador y ya el ángulo me queda positivo. ¿Sí? Sí, No sé señora. si ahí Sí, también aclaré. Ok. sí, señora. Es Gracias. muy importante, ok, es muy importante repasar estos términos del factor de potencia. Bueno, yo sé que eso a veces da dolores de cabeza y es algo engorroso, pero sí es bueno que le echamos una repasadita a los conceptos teóricos, que vuelvo y les digo, explican muy bien en circuitos 2, de pronto ya ahorita como ustedes ya van en séptimo semestre y tienen otra visión diferente a cuando estaban viendo circuitos 2, que de pronto uno se bloqueaba más, les aclare conceptos. Y chicos, hay que tenerla esta muy clara, pero muy clara para cuando ustedes vean potencia 1 y potencia 2. Yo imagino que ya alguno debe estar viendo potencia 1, para que no tengan esos problemas con este término, que va a ser muy común cuando ustedes lo estén usando siempre en esa área. ¿Listo? Bueno, entonces pues fíjese que ya hablamos de que ella tiene plena carga y entonces se desprecia el núcleo, entonces nos queda estas dos. Entonces reduzcamos el dibujo este que está muy largo. Quiere decir que este señor ya nos queda representado aquí por quién, por RCC y por XCC, porque ya es la suma de ellos dos. Entonces esto es JXCC. Entonces si sumamos los parámetros, RCC era visto desde el secundario, desde el primario, ¿no? O sea, esta 0,017 más 0,017, eso nos estaba dando Profe, eso, 0,036. Ah, ya. No, y lo que es que no me aparecía en pantalla lo que estaba escribiendo, pero ya corrigió. Ok. Cuando no les salga, les toca que salgan y vuelvan a entrar. ¿Listo? Sí, porque esa es la señal.
Sí, a veces la señal. Si le pasa a uno solo, ¿no? Si les pasa a todos, pues ahí sí me toca a mí salir y volver a entrar. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo? Sumando aquí 0,034 ohmios. Acuérdense que RCC viene siendo igual a R1 más R2', porque lo estoy trabajando vistas del primario. Chicos, ¿cómo saben ustedes que es vistas del primario? Porque mire, estoy trabajando con 220. Si yo la estuviera viendo desde el secundario, ya sería 220 dividido en RT, entonces eso me va a dar 380, ¿no? Es el voltaje. Aquí es I1, ¿y qué voltaje tendríamos acá? Aquí sería B2', el de la carga, ¿listo? El JXC, entonces pues vamos a escribir el JXC, es la suma de 0,062 más 0,062 o 0,062 por 2, es el mismo valor que hemos hallado antes, 0,124. ¿Listo? ¿Ese es el valor que hemos hallado? Uy, no. ¿Por qué me haces XM? Perdón, XC. Acá arriba XC. Me dio una duda. Sí, 0,123. Me dio duda porque sentí que ese valor no lo había escuchado antes. 0,124 J. ¿Listo? Entonces ahora aquí ya viene una ecuación que se conoce como la ecuación de Cap, que fue una ecuación que nosotros acabamos de ver hace un momentico. ¿Qué nos decía eso? Nos decía acá, nosotros podemos hacer esta malla y pues nos va a quedar que B1 viene siendo igual al voltaje en la resistencia RCC más el voltaje en XCC más el voltaje de la carga, B2'. ¿Listo? La ecuación de Cap nos dice que cuando nosotros conocemos el factor de potencia de nuestra carga, podemos hacer lo siguiente. Reemplazamos, me va a dar 220, bueno, no lo reemplacemos todavía para escribir en valor, en letras, y ahora lo reemplazamos. Entonces, es lo mismo que tener B1 igual a la corriente que tenemos acá en este caso, que sería I1 nominal por RCC por el coseno de phi, más, esto es voltaje en RCC, más el voltaje en XCC, que sería I1 nominal por XCC por el seno de phi. Bueno, voy a cambiar ese phi porque si no los confundo, y es verdad, los puedo estar confundiendo porque yo no lo llamé phi, sino que lo llamé teta, coseno de teta, seno de teta, más B2'. Desde ahí ya podemos despejar nuestra variable que es B2'. B2' viene siendo igual al voltaje B1, es decir, 220 voltios, menos I1 nominal, aquí podemos sacar factor común de una vez, I1 nominal. La corriente I1 nominal, ¿a cuánto es que equivale? No lo habíamos hecho. Es esto, 10.000. 45,45. Dividido en 220. Ok, 45,46 amperios, porque queda 45,4545. Entonces coloquemos 45,45, no, 45,45, porque el otro número que le sigue al lado es 4. Entonces, ok, acá, menos 45,45, que multiplica ¿quién? A RCC, que vale 0,034, y esto por el coseno de teta. El coseno de teta es esto, 0,8, es el valor, eso influye en la carga, es por 0,8. Entonces coloquemos por 0,8 más el XCC, que vale 0,124 por el seno de teta, pues le sacan aquí a esto coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 0,8 me va a dar teta, y eso me va a dar ¿cuánto? Coseno shift, coseno a la menos 1 de 0,8 les va a dar un ángulo 36,8698, o sea, eso es 36,87 grados. Y a eso le sacamos el seno al valor anterior, y me va a dar 0,6. O sea que el seno de teta es 0,6. Entonces, ese es el valor que va a ir acá, por 0,6. Cierro paréntesis. Entonces ya tengo B2' lo pasé para acá, es igual a B1 menos, paso para el otro lado, I1 por RCC, coseno de teta, menos I1 por XCC por el seno de teta. Y reemplazando todos esos valores, pues me va a quedar 220 menos, abramos paréntesis,
45,45 que multiplica a 0,034 por 0,8. Esto más. Cerramos paréntesis. A mí me gusta hacer mucho paréntesis para evitar que una operación vaya a quedar mal. Ajá. El otro es 0,124 por 0,6, cierro. Da 4,6177, la resta es el menos, entonces menos 220 me va a dar 215,38 voltios. Entonces este es B2', pero como a mí en el enunciado me están pidiendo el voltaje visto desde el secundario, entonces necesito hallar B2. Yo sé que B2' es igual a M veces B2. Es decir, esta es, bueno, para no confundirlos, vamos a escribirlo como lo tenemos arriba, relación de transformación. La letra M la usan mucho en el libro del Fraile Mora, para que la tengan presente. Relación de transformación la llaman M. Entonces B2 es igual a B2' dividido en RT. Entonces ahí vamos a tener B2. Eso dividido en 0,58 me va a dar 371,35 voltios. O sea que el voltaje visto en el secundario, aquí es de 371,35 voltios. ¿Sí estamos hasta ahí, chicos? ¿Cuánto es que vale el RT? La RT vale 0,58. 0,58. Por aquí la teníamos escrita, ya no me olvidó. Ah, acá arriba. 0,58. ¿Listo? Entonces nos está dando 371,35. Chicos, si yo les pidiera aquí cuánto es la caída de voltaje, entonces ustedes así harían. Delta V, ¿a qué sería igual? Al voltaje V2 nominal menos el voltaje V2 con carga. Entonces, delta V, ¿a qué sería igual? Voltaje V2 nominal es 380, ¿verdad? 380 voltios. Menos el voltaje V2 con carga, mire, es este que me dio acá. 371,35 voltios. Entonces, el delta V es eso, en los 380, me da 8,65 voltios. Si le estuviera pidiendo la caída de voltaje, entonces la unidad es en voltios. Si les estuviera pidiendo la regulación de voltaje, ABCDE, coloquemos aquí un F, regulación de voltaje. Entonces sería CC, que llama así, en porcentajes, es la misma fórmula, B2 nominal menos B2 con carga, pero dividido en B2 nominal, es decir, 8,65 voltios dividido en 380 voltios, perdón, esto multiplicado por 100%. ¿Listo? Eso se me olvidó escribirlo aquí en la fórmula de arriba. Entonces eso, dividido en 380, me va a dar que esa caída de voltaje equivale con respecto al voltaje nominal al multiplicado por 100, se me ha olvidado, el 2,27%. Volvemos a ver. ¿Listo? Chicos, si nosotros, mira que hicimos aquí esta fórmula, caída de voltaje, todo trabajándolo desde el secundario, porque son los datos que tenemos. Si lo hiciéramos viéndolo desde el primario, ¿se acuerda que la fórmula nos decía que, vamos a escribirlo aquí con otro color, hay mucho silencio. Aquí voy a hacer lo mismo. Nos decían que ese delta V también era igual, era lo mismo que tener B1 nominal menos el B2' con carga. Y sí, es lo mismo.
El B1 me dio 215 y nomás 210, pues no hay mucha diferencia, ¿o sí? 5, ¿no? Pero sí, siempre están cambiando 5 voltios porque me va a afectar aquí en la caída de voltaje. ¿Por qué le dio 210? Verifiquen si de pronto a mí fue la que me quedó diferente. Por favor, los demás compañeros. No sé qué digan los demás, me dio 210.96. No, está mal. Veo es 3. Me da lo mismo que la profe. 71,39. A mí me da lo mismo que la profe también. Ahí la corriente nominal es 45, 45, 45, 95. 45,45. Sáquenla, chicos, cuando ustedes tengan dudas de dónde sale la corriente nominal, de la potencia nominal dividida en el voltaje del devanado primario. La potencia era de 10.000, como que era de 10 kilovoltiamperes, por eso yo subí a la diapositiva para ver acá. Yo subí acá para ver los datos. Ah, bueno, eso. Y eso era lo primero que yo les dije al principio, saquemos estos parámetros. Entonces, yo nada más me había enfocado en I2 nominal porque era la que necesitábamos. Entonces, 10K dividido en 220, 45,45, 45, 45. Entonces, pues no se redondea porque aquí está un 4. Por eso lo dejé 45,45. ¿Listo? De pronto ese es el valor que tienes diferente. Listo, bro. Ok, aquí lo volví a verificar y volví me dio 215,38. Bueno, eso ahí en valores, ahí ustedes lo van corrigiendo, a ver qué decimal o qué número copiaron mal. Aquí me interesa esto último, ¿listo? Porque es el concepto nuevo que vimos hoy, lo de la caída de voltaje. ¿Se acuerda que ahí aparecía una fórmula? Que delta V es igual a V2 nominal menos V2 con carga, pero también escribían lo mismo, que delta V era igual a V1 nominal menos V2' con carga. ¿Se acuerda que ahí se escribía en la diapositiva, en una parte de arriba y en la parte inferior? ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo quiero que probemos y que aclaremos la duda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo hago utilizando todo referido al primario, ¿cuál es V1 nominal? Es 220 voltios. V2' con carga, ¿cuál es? Este que se halló acá, el que el compañero estaba confirmando. 215,38. Entonces, si yo hago la resta, menos 215,38, ¿ahí cuántos voltajes me da? ¿Cuánto me da ese delta V? Verifiquemos ahí todos, por favor. 5.62. 4.62. 4,6177, ¿sí? O bueno, digamos que no estamos colocando todos los decimales. Voy a hacerlo como está escrito ahí, menos 215,38, para no generar confusión. 4,62, ¿sí? Profe, una pregunta, Sí, señora. ¿cómo se interpretaría la regulación de voltaje? Ese es 2.27%. No le entiendo nada, hábleme fuerte. No sé si, ahora sí me escucha más o menos. O un poquito mejor. Sí. Profe, o sea, ¿cómo se interpreta la regulación de voltaje 2,27%? O sea, ¿esos son las pérdidas que de corriente desde el primario hasta el secundario? La caída de voltaje. Acuérdese que la regulación de voltaje viene de caída de voltaje. O sea que usted va a mirar con respecto al voltaje nominal. ¿Cómo es el voltaje nominal? Él es 220, 380. Cuando le colocamos una carga, no se ve 380 en el secundario. Se están viendo 371,35. Representada en porcentajes, me están representando que es el 2,27% que se cae el voltaje con respecto al voltaje nominal. ¿Sí? Ok, ingeniera, sí, ok, es la caída de voltaje, listo. Es caída de voltaje, sí. Caída de voltaje representada en voltios es esta. V2 nominal menos V2 con carga, entonces reemplazamos V2 nominal es 380, lo que habría en el transformador en vacío, menos con la carga de factor de potencia inductivo de 0,8, se dio un voltaje en carga de 371,35. ¿Cuánto se cayó el voltaje? Se cayó 8,65 voltios. Si lo representamos esta caída de voltaje en porcentajes, es esta fórmula multiplicada por 100, entonces es 865 dividido entre 80%, este 2,27 me está representando que se está cayendo 2,27% con respecto al voltaje nominal, que es 380. ¿Sí? Listo, ingeniera, ese me quedó claro. Ok, listo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo el ejercicio, pero aplicando la fórmula que estaban ahí. El delta V me decía que este delta V es lo mismo que tener
B1 nominal menos el B2 con carga reflejada, o sea, B2 prima carga. Entonces estoy reemplazando 220 menos 215,38, me está dando una caída de voltaje de 4,62. No se ve igual acá que es 8,65, pero cuando aplicamos la fórmula de regulación de voltaje, la que preguntaba el joven, en porcentajes, pues esto sería igual a B1 nominal menos B2 prima con carga sobre B1 nominal, esto multiplicado por 100%. Reemplazamos esto, ya me dio que B1 nominal menos 2 primas con carga, nos dio esto, 4,62. Esto lo dividimos en voltios, lo dividimos en 220 voltios y lo multiplicamos por 100%, ¿cuánto nos va a dar? ECC porcentajes. Entonces, esto dividido en 220 y por 100. Nos está dando 2,1%. Es aproximadamente parecido al que nos dio abajo, arriba. ¿Sí? O sea que las fórmulas de reflejo de si yo estoy trabajando desde el primario, pues trabajo con el voltaje de la carga del secundario reflejada al primario. Y mire que nos dan cercanos, 2,27, 2,1. Eso es algo que vamos a ver que ahí cuando estamos jugando con el reflejo de un lado al otro, puede ser que nos varíe, pero muy poquito. ¿Listo? Pero mire que ahí se está aplicando el concepto y se cumple la norma, se cumple la ecuación. Profe, eso, antes de que siga, podría subir un minutico ahí al punto D, al D. Profe, ¿va a pasar la asistencia? Ya la pasé y ya me voy a retirar en 2 minutos porque tengo la sustentación. Si no la tiene por ahí, por favor, compártenle la asistencia al chico por el chat, por favor. ¿Qué me iba a preguntar de aquí del D, niños? No, preguntarme, no estoy mirando lo último que no alcancé a hacer, lo del B2, de dividirlo sobre la relación de RT. Dividirlo, esta. B2' dividido en RT, acuérdense que RT vale 0,58. ¿Por qué lo hago, joven? Me voy a mover, qué pena, lo voy a moverlo otra vez, pero yo igual siempre le subo estos al drive, ya se los subo ahorita antes de que me vaya la sustentación. Esto, mire, en el D, ¿qué me dice? Si el primario se alimenta a 220, calcular la tensión secundaria. Aquí ya le están hablando de la tensión vista desde el secundario. Entonces, ¿cuál es la tensión secundaria? El voltaje B2, o sea que el de la carga B2 visto desde el secundario. Cuando el transformador funciona a plena carga con factor de potencia 0,8 inductivo. ¿Listo? Igual, chicos, pues bueno, aquí ya les voy a guardar. Ay, su macho, esta vaina se me bloqueó. Acá. Les voy a guardar acá. Yo siempre lo guardo clase 6 pizarra. Y así como lo tengo guardado, así, clase 6 pizarra, así se lo subo al drive. Listo, todo lo que se hizo con los rayonazos para que les quede a ustedes ahí la evidencia. Aparte de la grabación, pues puedan ustedes tener ahí a mano los valores. Si algún valor nos quedó mal, pues por favor hagamos la corrección. Pero trato de que lo mismo que yo escriba, ustedes también lo verifiquen, porque, pues claro, uno se puede estar equivocando aquí tratando de hacer el ejercicio completo. ¿Algún otro comentario, chicos, antes de despedirme de ustedes? Esto que dice acá, el E, el F no existía, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo los agregué. ¿Para qué? Para explicar esta fórmula, que es la que arrancamos viendo hoy. Si les pidiera caída de voltaje, si les pidiera la regulación de voltaje. Otro puede ser cuando veamos otra carga diferente. Mire que este es nuestro tercer ejercicio. Aquí es ejercicio 1, ¿no? Pero realmente es nuestro tercer ejercicio. Y son totalmente diferentes los valores. Y lo más importante, lo hicimos completo, desde A hasta el D, que no nos quedara nada faltante. Y pues vimos el concepto de regulación de voltaje, el efecto Ferranti, que aquí el bien es cuando la carga es inductiva y capacitiva. Hoy hicimos un ejercicio con carga inductiva, en el próximo haremos uno con carga capacitiva. El índice de carga, que es el valor de C, este índice de carga. La ecuación de CAP, que se las escribí acá, la ecuación de CAP, la menciona mucho el señor Fraile Mora, gusta mucho utilizar esta ecuación de CAP cuando le están dando una carga en datos de factor de potencia, y nos queda pendiente ver lo que es el rendimiento, ¿listo? El rendimiento de eficiencia de un transformador, que es la relación de las potencias. Entonces, chicos, de estos dos, pues ya se trabajó el 1 y el 2 y nos queda pendiente este. Rendimiento de eficiencia, como quien dice, para terminar todo lo que es de transformadores monofásicos.
¿Listo? Bueno. Listo, señora, hasta luego. Listo, si ya no se les olvide diligenciar, voy a terminar la grabación, no se les olvide diligenciar la asistencia.